Bienvenidos a La Fuerza de mi Voz, una serie de podcast de 10 capítulos donde las mujeres y las personas LGBTI víctimas del conflicto armado en Colombia relatan sus historias y las diferentes formas de resistir. Una alianza entre la Comisión de la Verdad y Construyendo Democracia Maestro. El nombre al libro se le da porque hay un relato de un maestro que él había sido trasladado y cuando estaba en la escuela, sus estudiantes llegaron a matarlo. Y entonces, cuando le estaban disparando, él cogía los libros para defenderse. Y los niños decían eso. Es que el profe le tiraba libros a las balas y lo mataron. Por eso el libro se llama Tirándole libros a las balas. Democracia. 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 En el mundo sindical soy Marta. En el mundo muy íntimo de mi pasado soy Rocío. Bueno, Marta Alfonso es una mujer de una ciudad pequeña, de Sogamoso, Boyacá. Una ciudad que la llamábamos cuando éramos, pues estamos allá, se conocía porque era la Plaza Liberal en un país muy conservador. Y era liberal realmente hasta en su pensamiento para pues, la década del 70, 80. Soy la quinta de una familia de 10 hermanos y hermanas. Y digamos que fuimos las Alfonso. Sí, porque las 5 mayores éramos mujeres. Mi mamá fue una maestra que se tuvo que retirar. Entonces, su gran frustración fue no ser maestra. Entonces, cuando yo ejerzo mi carrera, siento que estoy como proyectando algo que ella siempre quiso, fue volver a las aulas a dar sus clases, pero bueno, tuvo 10 hijos. Y en la casa ella siempre fue muy amiga de todos nuestros amigos, pero era la casa de las Alfonso. Mis hermanos de alguna manera tuvieron que subsumirse a ese las fácilmente y había un liderazgo como de todas en lo que hacíamos y pues no dejando de ser un pueblo liberal y todo, pues sí también éramos como que rompíamos con mucha beligerancia a todas estas mujeres en lo que hacíamos y en lo que éramos. Y entonces cuando había movilizaciones en la universidad pública, ya había una sede de la UPTC, los estudiantes que eran compañeros de mis hermanas también llegaban a la casa, y cuando había detenidos mi mamá era la que iba a llevarles el desayunito y atenderlos. Entonces fue una casa por el lado de mi mamá donde fue de total acogimiento a todo lo que se daba, y por el lado de mi papá fue bastante represivo con nosotras, mucho. Él viajaba mucho, pero nos dejó un legado impresionante que eran los libros. Era una biblioteca increíble para nuestro nivel económico, increíble para nuestra condición. Era impresionante, entonces tú encontrabas allá de todo, desde las revistas con las historias de Corín Tellado, y así como podías ver la Biblia, podías ver cualquier documento de cualquier organización. Entonces yo creo que esa parte fue como para nosotros muy libertaria, muy, o sea, una posibilidad de leer, de entender desde muy pequeñas muy cosas, de discutir constantemente. Mi papá no aceptaba que uno estuviera quieto haciendo nada, tenía que estar o el oficio, leyendo, estudiando. Marta Rocío Alfonso, con toda esta educación y costumbres de activismo en casa, logró ingresar a la Universidad Distrital de Bogotá. Allí fortaleció aún más sus procesos de liderazgo y el compromiso y amor que tenía por el país para buscar cambios. Pero desde antes, desde su formación en el bachillerato académico, participaba ya en procesos de movilización. Y realmente yo empecé a tener procesos organizativos desde el colegio. O sea, cuando estaba en Sogamoso, armamos con mi hermana y otros compañeros algo que se llamó la Asociación Secundaria de Estudiantes de Sogamoso, se llama ASES. Y todos los que estuvimos ahí, todo el mundo tuvo militancias después, pero después nos perdimos, o sea, cada uno se fue como a su mundo, nos reencontrábamos en algunas cosas.
fue, digamos, finales de la década del 80 y principio de la década del 90, que vino esta arremetida tan brutal. Entonces, tuvimos escenas muy duras de lo que fue la violencia antisindical. Entonces, por ejemplo, mi hermana mayor, que trabajaba en Sofasa, entonces tuvo compañeros que asesinaron de allá. Ella trabajó con Héctor Abad. En un solo día en Medellín asesinaron uno a uno a 3 de los más fuertes luchadores de los derechos humanos en Antioquia. Yo aún estaba muy joven cuando empezaron esos asesinatos, pero ya en la universidad entonces empezaron a haber desaparecidos, asesinatos, el movimiento estudiantil, o sea, una cantidad de cosas. O sea, el periodo de más violencia letal que hubo en este país, que fue del 98 al 2002, de violencia, de asesinatos de sindicalistas, de defensores de derechos humanos, pero entonces no paraban, no paraban, no paraban, y a mí eso pues me llenaba de indignación. Y ante tanta indignación y dolor, Marta continuó sus estudios y aspiraciones sindicalistas. Y me mantuve mucho tiempo trabajando en ONGs, en proyectos, en apoyos generales, eh, hasta, o sea, no, y en colegios, dando clases y eso, y retomé la universidad a distancia. Yo vine a terminar la universidad, o sea, la carrera como tal, así el título a los 35 años, prácticamente 34, 35 años, cuando ya tenía a mi hija. Yo tuve una hija a los 32 años. Y posteriormente vinieron los concursos de ingreso al magisterio. Yo me presento en el segundo concurso en el 2006, pasé y me vinculé en Medellín. Cuando nosotros llegamos a Dida, en el 2006-2007, Dida estaba con una tendencia todavía de izquierda y muy activa, era muy activo, era un sindicato impresionantemente activo. Allá las víctimas se la pasaban en el edificio, o sea, tú sabes, eh, digamos, de las cosas más duras que tiene esta historia del movimiento sindical es las vidas, más que, bueno, las muertes son muy duras, pero las vidas de esos dirigentes había de todo tipo, porque en estos sindicatos, pues obviamente en los procesos de reinserción, por ejemplo, aparecieron los que eran dirigentes del EPL, los que fueron dirigentes del M19, los que fueron dirigentes, luego unos del Frente Popular, de Aluchar, de la UP. Entonces, cuando yo llego a Dida, hay un movimiento muy fuerte, 2007, 2008, de las víctimas, que fue la lucha de ellas a través del Movice y de otros espacios para lograr la ley de víctimas, la 1448. El seminario se da en el marco de la actualización que deben tener los profesionales del derecho por el cambio en el sistema que se dará de aplicarse el caso puntual de la justicia transicional y reparación a las víctimas del conflicto armado. Para Marta siempre será una dualidad el hecho de ser maestra o sindicalista. Esta diferencia en sí misma sobre su quehacer a diario no lo ha podido resolver. Digamos, ser maestra para mí es fundamental, fundamental. Y cuando yo estoy en el trabajo sindical, no lo veo como la apuesta de solo política que uno hace como dirigente, sino como la reivindicación de una profesión que es muy hermosa, pero que se va diluyendo como funcionaria, porque los maestros que estamos bajo el decreto 78 somos totalmente funcionalistas, o sea, cumplimos funciones. En parte, esa sí es una frustración que tengo, el ser es la dicotomía, o soy sindicalista porque tiene que estar en comisión, o sea, asumo mi papel de dirigente y de directivo, o soy maestra. Y creo que eso como ha sido momentos en la vida que quiero seguir siendo maestra, pero pues me gusta mucho el trabajo político, definir la política pública, el activismo, el trabajo en derechos humanos. Entonces, pues me ha tocado elegir. Sí, o lo uno o lo otro. Buenos días, estamos aquí en el Ministerio de Educación, en esta movilización que hemos venido planteando. Adentro estamos algunos ejecutivos de FECODE
Afuera tenemos a la Junta Nacional. Estamos exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos. Democracia, para Marta, es algo que no está consolidado en el país, que existe a medias y para algunos. Colombia ha sido un país que la democracia ha sido negada. Entonces es inevitable, es la democracia en la escuela, es la democracia en las comunidades, porque la democracia tiene un arraigo central, que es el problema de la tierra. El poder de la tierra ha concentrado el control de precios, de alimentos, de proyectos de vida, de distribución de la población. La escuela está ahí, en el territorio. La escuela rural y la escuela urbana. Y el maestro, la maestra se inmiscuye, entra en un debate no solo del terreno de la escuela, sino de lo que viven las comunidades a través de esto. Entonces, uno tiene dos opciones, o lo que le dice, si usted quiere sobrevivir, calladito, no hable, no discuta, no piense, o sea, deje de ser ser humano, opine. Y yo creo que eso ha hecho que muchos maestros y maestras hayan dado luchas, incluso a veces individuales sin estar organizadas, pero cuando uno está aquí entiende que tiene que ir más allá. Entonces creo que hay varios maestros, si tú coges los últimos maestros que han asesinado, que han desplazado por liderazgo social, todos estaban metidos en proyectos medioambientales, proyectos productivos, proyectos de economía ancestral, de economía tal. Entonces eso llama la atención. El activismo de Marta y su rol como mujer no solo es ante conceptos que no considera que estén en el país como la democracia o el apoyo a docentes en zonas golpeadas por el conflicto armado. Marta, como muchas mujeres, debe luchar a diario en sus puestos de trabajo por sus roles. Ella, siendo mujer vicepresidenta de FECODE, considera que en su gremio hace falta aún más fortalecer los roles de las mujeres en el sindicato. Ser mujer dirigente en este país y dirigente sindical, eso es lo más duro del mundo. Que llegar a la dirección de FECODE llegamos muy poquitas y hoy tenemos peleas para que nos dejen en una comisión que hay 4, podamos ir una de las 3 mujeres. Tenemos discusiones internas. Aquí el sindicalismo no tiene paridad, es más, se ha perdido hasta votar que de 15 ejecutivos, 5 mínimamente sean mujeres. Y en este momento somos 3. Entonces, para nosotras, las mujeres, estar en una lucha social y política significa también no solo hacer rupturas, muchos sacrificios. Yo he tenido situaciones que voy en una marcha y la pregunta, ¿no? ¿Y tú tienes familia? Entonces, para mí eso es, así sea muy querido, es agresivo como, venga, y usted todo esto que hace, ¿dónde está su papel como criadora en esta sociedad? Entonces, sí tengo hijas, ok, pero, ha tenido que descuidar las hijas, y yo nunca las he descuidado. Y como les digo a los compañeros del Ejecutivo, porque yo me tuve que trasladar para Bogotá, pero al principio me tocaba viajar todos los fines de semana y entonces yo les decía, venga, entiendan, es que yo no tengo una esposa en la casa, ustedes sí, ustedes tienen una esposa que asumió absolutamente todo, las celebraciones, las reuniones, las tal. Yo no, mi compañero nos dividimos el trabajo, pero yo no tengo una esposa se queda en la casa y el gran dirigente sindical se dedica a recorrer el país y vuelve cuando puede y viene y va. Y si tú miras la vida de los dirigentes sindicales, todos, la esposa se dedica y asume todo. En el caso de nosotras, asumimos y cuando tenemos hijos en crecimiento, entonces la mayoría de las mujeres dirigentes sindicales o no tienen hijos o su papel principal lo hacen cuando ya sus hijos están grandes, ¿sí? Y las que no, entonces vienen los cargos de conciencia. Tengo muchas compañeras que dicen, pues ya llevan muchos años y dicen, pues yo por estar metida en esto, mi hijo me cobra, mi hija me cobra, y no es justo, no es justo, ¿sí? ¿Me entienden? No es justo porque cuando una compañera me dice este fin de semana que me separo, y yo, pero ¿cómo así? Si él te colabora, me dice, no, yo ahora salgo a una marcha y me deja 3 días de hablar. Y cosas de ese tipo, eso es muy tenaz frente a la participación de nosotras, de las mujeres, y es una, pues conozco muchas compañeras.
Y todas estas luchas de género, luchas por la educación, luchas por la democracia, han puesto a Marta en un lugar en el que nunca pensó estar. Yo no hice conciencia en qué momento pasé a ser parte de la población amenazada. No la hice. Nosotros estamos construyendo todos estos informes de la memoria, estamos construyendo todas las denuncias, estamos entregando el informe a la JEP y en una gran movilización en FECODE durante el 2018-2019, marco del paro del 21N. Digamos que había vivido muy de cerca porque yo le comentaba que mi compañero, que es dirigente sindical de la COP, tuvo esquemas, tuvo amenazas, alguna vez un atentado, un intento de secuestro de las niñas, pero de alguna manera él era. Entonces, cuando llega la primer panfleto y me amenaza a mí, ¿cierto? Pues dicen una gran mentira de que pertenece a una fuerza política a la que yo ni fui cercana. Eso se da en septiembre, me meten a mí a nombre. Y después en diciembre amenazan, hablan muy mal del informe de la JEP, pero no me nombran ni a mí ni al presidente, que fuimos los que estuvimos, dimos prensa, estuvimos en todo el evento, pues yo estuve al frente, yo fui la que estuve trabajando con todos. Pero yo, pues después nos dan un esquema de seguridad y tal, y empiezo a ver que mi vida se restringe, o sea, que hay cosas que ya no puedo hacer y pues me mandan seguridad, viene la pandemia. Entonces, un día me di cuenta que estaba en el registro de víctimas sindicales. No había caído en cuenta, yo no había caído en cuenta que era parte que me ha vuelto un blanco del conflicto, pero no, yo no hacía conciencia de eso, me parecía que era gajes del oficio. Entonces yo dije, ve, uno se vuelve víctima en este país, pero está tan normalizado que para ejercer el sindicalismo, que para ejercer la participación ciudadana, la oposición, usted es víctima. Pero me di cuenta de algo que en este país no hay, y es reconocer el sindicalismo, la actividad sindical como parte de la democracia. Y se ha dedicado en el último periodo de una posición fascista y de guerra a destruirlo en su esencia, a cooptarlo, a señalarlo, a estigmatizarlo. Y digamos que, dada la historia y la condición, ha logrado una brecha con el movimiento social para que ellos también se distancien del sindicalismo, que es una estrategia de dividir y reinar así. Entonces, creo que nos volvimos víctimas del mismo sistema en general e individuales y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque la supuesta democracia de este país incluye que haya una unidad nacional de protección, que haya un cuerpo armado protegiendo líderes, tengamos un esquema de seguridad. No hay democracia en este país, no hay posibilidad de ejercer la oposición. Y el problema principal de Colombia es que no reconoce el sindicalismo como actor de la democracia. El día que lo reconozca, habremos dado un salto. Agradecemos a las víctimas por su relato y a todos los oyentes que nos acompañaron a escuchar sus historias de vida. Seguiremos tejiendo verdades. Síganos en comisiondelaverdad.co y en las redes sociales de Construyendo Democracia Maestro como @construyendodm. Hasta pronto.